Pedro García Cuartango nos visita en Contrapuntos porque acaba de publicar El Enigma de Dios, un libro que reflexiona sobre básicamente la pérdida de la fe. Pedro, bienvenido, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por tu invitación. El libro me ha gustado mucho, me ha sorprendido, me ha conmovido. Creo que es un libro además valiente porque desnuda algunas de tus dolores más profundos y de tus dudas existenciales más persistentes, ¿no? Podemos empezar un poco con las dudas. Hay una paradoja en el libro, porque también son una suerte de memorias de tu vida por Miranda de Ebro de niño, en donde te manifiestas como una vida y una infancia feliz, y sin embargo también dices que adquieres la plenitud intelectual una vez que descubres o que pierdes la fe en Dios, ¿no? ¿Cómo concilias esa paradoja? No la he logrado conciliar todavía. Es cierto que yo nací en una familia muy integrada, tuve una educación católica, tenía una intensa fe de niño, estudié en una escuela parroquial, era monaguillo, pero cuando vine a Madrid, que yo tenía 17 años, vine a estudiar filosofía y periodismo, pues se me reveló un mundo nuevo. Yo salía de un entorno muy protegido, de una familia católica, y aquí en la universidad, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, donde yo vivía, pues descubrí, por ejemplo, la filosofía existencialista, las luchas sociales que había en España en aquellos momentos, los debates intelectuales, también la libertad sexual, que fue muy importante, y todo eso me produjo una gran conmoción y de alguna forma mi fe se derrumbó. Además, fue un proceso bastante rápido, no fue una lenta transición, sino que en el plazo de unos meses yo me di cuenta que había perdido esa intensa fe que había tenido pues hasta los 16, 17 años. Estamos en 1972, te has mudado de Burgos a Madrid para estudiar periodismo en la Complutense y ahí tienes, digamos, esta crisis de fe que es muy veloz, ¿no? En el libro haces previamente un elogio que me gustó mucho de tu maestro de primaria, que me recordó un poco a la sensación que tenía Albert Camus con su profesor. Con su profesor, ¿no? Es lo mismo, el mismo sentimiento que yo albergo y que él expresa incluso en su discurso de aceptación del Nobel. Y luego le manda una carta muy conmovedora. Me manda una carta conmovedora. Es que yo, vamos, podría suscribir todas esas palabras. Estoy profundamente agradecido a mi maestro, se llamaba José María Suso. Fue mi maestro en una escuela que había niños entre 6 y 14 años. Allí aprendí conocimientos y valores y fue una persona esencial en mi formación. Le estoy profundamente agradecido y estoy en deuda con él. Creo que fue, junto a la persona de mi padre, la influencia más importante en mi vida. Hay una reflexión también sobre la vida en Miranda del Ebro que me gusta mucho porque cuentas esos como fugaces momentos de felicidad infantil, ¿no? Salir a pescar con el padre, pasear a la ribera del río, cosas casi a veces mínimas que sin embargo hoy las vives con una enorme nostalgia. ¿Por qué no compartes un poco esas? Así es. Yo creo que además cuando somos felices somos inconscientes, no pensamos en el tiempo ni pensamos en lo que estamos viviendo. Con el paso de los años yo me doy cuenta que mis años de vida en Miranda, hasta los 10 años, fueron años muy felices, porque yo tenía mucha libertad, podía ir al río con mis amigos, me pasaba el día jugando al fútbol, estaba en un entorno muy protegido y no sé, fui un niño en contacto con la naturaleza, un niño sociable, y recuerdo esa etapa como de una gran felicidad, como realmente de disfrute de vivir con la ilusión de la infancia, con su enorme curiosidad, y ahora con el paso del tiempo pues tengo la sensación de que aquello fue un paraíso perdido. También es probable que la memoria tienda
a recrear un pasado que no existió o a mitificarlo. Soy consciente de que la memoria tiene trampas, pero sinceramente creo que esos años de mi vida, de mi infancia, fueron los más felices y los que más añoro. Hay un otro rito de paso muy emocionante que cuentas en tu libro, y es cuando tu abuelo, con 18 años recién cumplidos, te regala el reloj que había tenido heredado de tu bisabuelo, de su padre, en cierto sentido brincándose a la generación que le correspondía, que era tu padre, ¿no? Sí, o sea, fue un salto generacional, porque mi abuelo tenía una relación muy difícil con mi padre, quizá por ideas políticas. Mi abuelo había tenido simpatías republicanas, había sido represaliado por sus ideas después de la guerra y chocaba con mi padre. Entonces, sin embargo, mi abuelo, ya que yo era su nieto mayor, sentía devoción hacia mí, y yo creo que ese reloj simbolizaba una especie de transmisión de generaciones de conocimiento, de experiencias y la continuidad biológica también de la estirpe familiar. Pero al mismo tiempo tienes la valentía de reconocer que lo perdiste. Lo perdí, pero es que yo no entiendo cómo lo perdí, todavía no lo entiendo. Yo creo que se lo dejé en casa de mi madre, en un traslado desapareció. Es que no lo sé, porque llevo, no sé cuándo lo perdí, pero hace más de 30 años llevo dándolo vueltas continuamente y no consigo encontrarlo, no sé dónde está. Me parece imposible haber perdido ese reloj. Decías, tu abuelo era votante de Azaña. Sí. Y tu padre, líder de Acción Católica de Miranda del Ebro, ¿no? Y un poco tú reproduces el enfrentamiento de tu abuelo y tu padre con tu padre, ¿no? Lo he pensado muchas veces. Con el que tienes unas bastantes diferencias políticas. Muchas. ¿No? Yo a mi padre le admiro mucho. Es la persona quizá que más me ha influido. Era una persona de una extraordinaria honestidad intelectual y de una extraordinaria generosidad, pero yo chocaba con él por razones políticas. Mi padre era el líder de Acción Católica en Miranda, una persona muy respetada, muy influyente. Era la única persona que se atrevía a enfrentarse con los falangistas. Y en la transición, sobre todo, cuando murió Franco, mi padre dio un giro muy conservador. Ya era una persona, digamos, de derechas, con valores muy tradicionales, pero tras la muerte de Franco todavía se hizo mucho más conservador, y yo, que en esos momentos tenía 20 años, tenía 19 años en esa época, el choque con él fue total. Y en el fondo lo cuentas en el libro y te lamentas de ello. Bueno, es que yo creo que fue, por mi parte, fue un error, fue una injusticia, porque evidentemente mi padre no podía cambiar. El que tenía que haberle comprendido y haberse acercado a él era yo, y yo mostré con mi padre una aptitud, un talante de absoluta oposición, de rechazo, de enfrentamiento, de menosprecio, y eso es un pecado que yo llevo en el alma. Claro, también cuentas, incluso te duele que no hayas sido tan cercano a su momento de enfermedad y muerte por él, ¿no? Así es, ese abismo que había entre él y yo no lo pude romper en los casi 4 años en el que él fue diagnosticado de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que le condujo a la muerte. Yo estuve cerca de él y sufrí muchísimo por su enfermedad, pero me faltó el valor o la sensibilidad de pedirle perdón o de acercarme a él. ¿Y tú piensas que él lo estaba pidiendo o estaba complacido con que estuviera cerca simplemente? Yo creo que él no me lo pedía, sinceramente. No, porque su bondad era... Sí, ¿no? Yo creo que él me quería porque era su hijo y él no me pedía que le pidiera perdón. Yo eso no lo creo. Creo que le bastaba la cercanía, pero a mí no me bastaba. El que tenía que haber dado el paso era yo, y mi padre murió con 65 años, yo ahora tengo 70, y fue una muerte muy cruel, muy dura, y a mí eso todavía me genera pesadillas. En el libro no hablas tanto de tu vocación periodística, aunque ha regido el curso de tu vida, pero sí de tu vocación lectora. Y es también una especie de tratado, de manual de las lecturas que te han ido formando, sí, ¿no? Tanto literarias como filosóficas. ¿Tienes un recuerdo de cuándo descubriste esa pasión por la lectura? Sí, desde que tenía, no sé si 7, 8 años, ya aprendí a leer. Mi padre me prohibía leer en la cama y yo cogía el aparato de luz de la mesilla y lo metía debajo de las sábanas para leer. Y cuando estaba comiendo tenía un tebeo o un libro de Editorial Juventud entre las piernas y mi padre siempre me reñía. Y ya en mi adolescencia, con 13 o 14 años,
veía que yo por las tardes me iba a la Cartuja, a los Pinares de la Cartuja en Burgos, y me llevaba libros de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov. Y entonces mi padre me decía con 14 años: hijo, la literatura rusa te va a volver loco. Y siempre he sido un lector impenitente. Y, sí, y lo digo y lo repito a mis amigos. Yo no he leído por la necesidad de tener un nivel cultural o por exhibir mis conocimientos frente a los demás. Yo he leído como una pasión, como una necesidad. Bueno, eso se nota en el libro porque además hay una cantidad de glosas, de lecturas que se nota que las vives desde dentro con enorme intensidad, ¿no? Y al mismo tiempo las vinculas a problemas filosóficos. Y mi siguiente pregunta sería eso: ¿cuál es tu método de lectura de la filosofía? Porque tú estudiaste periodismo, Sí. pero aquí hay una lectura a fondo de Spinoza, hay una Sí. lectura a fondo de Hume, hay Platón, hay Aristóteles, hay una formación Sin filosófica duda. importante, ¿no? La hay porque yo me he esforzado en ello, porque yo quise estudiar filosofía, pero lo dejé porque la filosofía que se impartía en la Complutense era una filosofía escolástica, una filosofía muerta. Estuve también un tiempo estudiando en la Universidad de Vincennes, en París, unos meses, pero siempre he tenido una gran vocación por los grandes filósofos, por el conocimiento, por ejemplo, de Spinoza, un filósofo que ha sido muy influyente, cuya ética he tenido muchos años en mi mesilla. A los filósofos yo me he acercado directamente, sin intermediarios. Los he leído con gran esfuerzo. Pues, por ejemplo, me costó mucho leer La crítica de la razón pura, que es un libro complejo de entender, porque además Kant tampoco se esfuerza en ser divulgativo. Te puedo decir lo mismo de La fenomenología del espíritu de Hegel, un libro... O Heidegger. O Heidegger, Ser y Tiempo. Claro. Pues sobre todo Hegel, ¿no? Que yo recuerdo que Ernest Bloch decía que había leído la fenomenología la primera vez y que no había entendido nada. Digo, a mí me ha pasado lo mismo. Claro. Pero lo volví a leer la segunda y la tercera vez y acabé, creo, por entenderlo por lo menos una parte. Entonces, yo creo que los grandes filósofos son grandes creadores de lenguaje y que no hay nada más instructivo, nada más rico intelectualmente que acercarte a ellos e intentar entenderlos e interpretarlos. Es curioso porque también yo creo que te acercas a ellos, pero me corriges, buscando la respuesta que te atormenta desde los 18 años cuando perdiste la fe, y es ver si en la filosofía hay una respuesta a la existencia o no de Dios. Eso es un reproche que me hace mi hija. Mi hija es intensamente católica y algunos amigos míos. Y me reprochan eso. Me dicen, es que tú te has acercado al problema de Dios y de la fe a través de la filosofía y de la razón. O sea, te has negado a aceptar el mensaje de Dios. Eres una persona que está cerrada a eso, que solo ves el plano racional y no ves el plano sentimental. Es un reproche que me hacen. Y yo creo que tienen razón, pero es que yo creo que la búsqueda de Dios tiene que ser racional. Y si no, a mí no me convence. Por lo tanto, es verdad, yo he buscado a Dios al leer a Kant, a Hegel, a Sartre o al leer a Hume. Lo he buscado. Incluso pues, en filósofos como Sartre, que son rotundamente ateos y que al final desembocan en una filosofía pesimista y en una negación del sentido de la vida, pero a pesar de todo lo he buscado ahí. En esa búsqueda, digamos, haces una reflexión que me parece muy valiosa y dices, bueno, si la fe es un atributo de la divinidad, es decir, es una gracia que Dios otorga, nadie me puede reprochar que yo no la tenga, porque no es mi responsabilidad. Así es. Eso me parece un argumento bastante difícil de rebatir. También mis amigos y algunos teólogos rebaten esa argumentación y vuelven a decir que hay que tener una actitud de apertura a la fe que yo no la tengo. Pero efectivamente ahí hay una contradicción. En la doctrina católica afirma que la fe es un don gratuito de Dios. Y entonces uno dice, ¿pero por qué se lo da a unos y a otros no? Es que Dios actúa con arbitrariedad. A mí me sigue pareciendo una objeción bastante difícil de responder. Hay otra que haces que es así atraviesa el pensamiento filosófico y a la que todos los que se acercan a estos temas tienen que responder, y es, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿No? Porque eso no tiene respuesta. El propio Benedicto XVI en Auschwitz se preguntó, Dios mío, ¿dónde estabas? ¿Cómo permitiste que esto sucediera? El mal no tiene respuesta. Ahí está el debate entre Voltaire y Leibniz sobre el terremoto de Lisboa, ¿no?
Es imposible entender la destrucción que se produjo en Lisboa en 1755, cuando en unos pocos minutos la ciudad quedó devastada, murieron 30.000 personas. Es muy difícil entender eso y conciliarlo con la existencia de Dios, que era lo que decía Voltaire. Leibniz decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que si eso ha pasado, pues ha pasado en cierta forma por la voluntad divina. Entonces, Voltaire se negaba a aceptar esa tesis y decía que evidentemente Dios no interviene en los asuntos de este mundo y que el desastre era producto de la naturaleza. En cualquier caso... Bueno, no solo se niega, sino que hace una sátira en el Cándido. Bueno, sí, tal, ¿no? es un poema es. que es efectivamente... Pero te interrumpí, perdón. No, es perfecta la acotación. No quería profundizar en eso, simplemente que efectivamente, que es que yo, o sea, sigo sin entender por qué Dios permite, pues yo qué sé, las guerras que producen la muerte de niños inocentes, las hambrunas en África, el genocidio de Pol Pot. O sea, ¿cómo es posible que Dios permita eso? Entonces, los teólogos católicos dicen, existe el libre albedrío, existe la libertad, y como existe la libertad, el hombre puede hacer el mal. Pero yo respondo, ¿pero qué responsabilidad tiene un niño recién nacido al que le mata una bomba? Entonces, me parece que esa respuesta del libre albedrío es insuficiente para explicar esa existencia de un Dios bondadoso y omnipotente. Creo que es irreconciliable. Al mismo tiempo hay una reflexión sobre vamos a decirlo así, la banalidad del mal, que es un tema que también te interesa y que atraviesa el libro. De hecho, haces un seguimiento de Hannah Arendt, de donde viene la frase y la reflexión a través del juicio de Eichmann en Jerusalén. ¿El mal es banal siempre o cuál sería tu conclusión ahí? No, el mal no es banal, yo creo que no. Hay un gran debate sobre la naturaleza del mal, si el mal existe o no ontológicamente a lo largo de la filosofía, pero el mal no es banal. Yo creo que personajes como Hitler, como Stalin, como Pol Pot eran criminales que operaban con absoluta racionalidad y produjeron una enorme devastación y tienen una gran responsabilidad moral. En ese sentido, el holocausto no se puede banalizar. Lo que sí que es verdad que Eichmann, en el juicio en Jerusalén, él alegaba que era un funcionario, que se limitaba simplemente a cumplir órdenes y que lo único que hacía era programar los horarios de los trenes, porque era lo que hacía. Programaba los trenes que iban a Dachau, a Auschwitz, a Treblinka. Entonces, en ese sentido, el mal es posible porque hay personas que lo banalizan. O sea, hay personas que ejecutan las órdenes, que las cumplen y se consideran meros apéndices, meros ejecutores de algo que viene de más arriba y sobre lo cual no tienen responsabilidad. Y yo eso no lo acepto. Todos tenemos responsabilidades y Eichmann tenía una responsabilidad indudable sobre el genocidio. Pero eso no significa que el mal sea banal. Pero sí que hay personas que banalizan el mal para poder eludir su responsabilidad. Eso ya lo denunciaba y también lo lees y lo mencionas Etienne de la Boetienne, ¿no? En la servidumbre voluntaria. Es un libro magnífico. Es maravilloso. Que es muy poco conocido. Era amigo de Michel de Montaigne. Y efectivamente, es que eso es una reflexión que se hizo en el siglo XVI que sigue teniendo una enorme validez. ¿Por qué se perpetúan en el poder los dictadores? O sea, ¿por qué existen las personas como Eichmann? ¿Por qué las personas que ejercen la administración de un país, etcétera, se pliegan a aceptar órdenes manifiestamente injustas? ¿Por qué aceptan servir a causas a todas luces injustificables y malvadas? Yo creo que hay una reflexión inquietante sobre la naturaleza humana, ¿no? Y sobre eso lo hacía muy bien Elias Canetti en Más hay poder, ¿no? Claro. Cómo la gente al final diluye su responsabilidad, diluye su personalidad en un orden que emana de arriba, en una especie de autoridad a veces impersonal, por la cual las personas se convierten en meros números o meras abstracciones. Hay un reproche que te hacen tus amigos católicos y teólogos de tener un acercamiento a lo trascendente desde la razón y no encontrarlo. Sí. Y también hay un reproche por el libro de tus amigos ateos que te acomodes en el agnosticismo, aunque si uno lee con cuidado el libro, creo que es más cerca
de un ateísmo que de un agnóstico. Sí, quizás estoy más cerca del ateísmo, pero es que yo honestamente no puedo responder a la pregunta de si existe Dios. Los últimos, Bueno, lo tratas en 300 páginas de hacer. pero al final, en la primera página y en la última, digo que no llego a ninguna conclusión, porque es la verdad. O sea, es decir, nadie ha vuelto de la muerte. Nadie puede afirmar categóricamente que Dios existe o no existe. Y hay un hecho que el universo en el que vivimos nació de una gran explosión hace 13.800 millones de años. Es decir, la materia surge de la explosión de una pequeña partícula y por lo tanto la pregunta es, ¿de dónde surge la materia? ¿Quién crea ese mundo en el que vivimos, ¿no? Que tiene que surgir de algo? Yo se lo pregunté a Stephen Hawking y me respondió de una leve oscilación de la nada. Naturalmente. Que es casi un pensamiento teológico. Eso, claro, y además es que es una tautología, quiero decir, no me convenció en absoluto, claro. No. Por lo tanto, la pregunta sigue abierta. Y para la que obviamente no hay. Yo no tengo la respuesta. Yo no la tengo. No hay respuesta. Hay otra parte del libro que te importa mucho y es aquellos escritores que a través de su obra perfilan mejor una época que cualquier racionalidad o cualquier pensamiento, ¿no? Por ejemplo, lees con mucho cuidado el proceso de Kafka, sí, que anticipa los estados totalitarios. Sin duda. O lees con mucho... En fin, y eso está presente, ¿no? Sí. ¿Es la literatura una forma de conocimiento? ¿Cómo la vives tú? Yo es que creo que no hay ninguna diferencia entre leer y vivir. La literatura, por supuesto, que es una forma de conocimiento. Yo he conocido la Rusia del siglo XIX, he vivido en ella gracias a las novelas de Dostoyevsky. Y he vivido, no sé, la Francia rural del siglo XIX a través de Madame Bovary, de Flaubert, o a través de lo que escribió Balzac. O sea, yo he vivido a través de los libros. No hay ninguna oposición entre leer y vivir. Para mí es exactamente lo mismo. Pero es claro, eres consciente de que te interesan cierto tipo de literatura que pone en cuestión ideas o que pone en duda los valores establecidos, sí, ¿no? Sí, no me gusta la literatura de entretenimiento. Eso es. No leo bestsellers. Eso es. O sea, me gustan los clásicos. Homero, por ejemplo, tanto la Odisea como la Ilíada son dos referencias permanentes en mi vida, pero sobre todo me ha fascinado la gran novela del siglo XIX. Y yo creo que en esos libros hay una reflexión existencial. Hay no solamente la descripción de un modo de vida, como decía Marx, que Balzac había pasado un espejo por la sociedad francesa, eso es así, pero además hay toda una indagación casi metafísica sobre la naturaleza del ser. Y eso es lo que confiere grandeza a estos grandes escritores, que van mucho más allá de lo que cuentan y que al final nos ponen frente a un espejo en el que nos planteamos quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Hay también una reflexión en todo el libro sobre el papel que juega el azar. Citas constantemente el libro de Jacques Moron, el premio Nobel francés, El azar y la necesidad, sí, y cómo uno está condicionado por la familia, los genes, la educación, pero al mismo tiempo cómo la vida en realidad pudo tener derroteros distintos, ¿no? Y eso lo llevas a muchas otras facetas, sí, ¿no? ¿Por qué no explicas un poco a nuestro público? Yo creo que, como digo en el libro y como tú yo creo que has planteado muy bien, somos una mezcla del azar y de la necesidad. Naturalmente nacemos con una herencia genética, en un tiempo recibimos una cultura, pero luego hay muchas cosas que dependen del azar. A lo mejor la mujer con la que yo decido compartir mi vida la he conocido porque en un cruce, en vez de ir a la izquierda, he ido a la derecha. Hay muchas cosas que te pasan en la vida que son imprevistas, que son producto del azar. Y que la determinan. Y que lo determinan totalmente. Claro. Por ejemplo, un trabajo que te ofrecen un día que estás en un bar tomando una copa. O yo qué sé, o que te produce un accidente de coche, o sea, por un descuido. O sea, todo eso es producto del azar. Es algo totalmente imprevisible y hasta cierto punto caprichoso. Por lo tanto, nuestra vida es una especie de combinación del azar y la necesidad. Y no sé cuál de las dos pesa más. O sea, yo creo que los dos factores son muy poderosos. A veces estoy más tentado a pensar que somos más producto del azar que de las leyes de la biología y de la necesidad. Pero al mismo tiempo hay en el libro una defensa también de la libertad como el refugio último del ser,
estamos condenados a ser libres, dices varias veces, y la libertad es una forma de elegir y por lo tanto de dirigir el azar, ¿no? En cierto Sí, sentido. sí, es que el azar no evita que tengamos que tomar decisiones. Es decir, el azar existe, pero también existe la libertad. Como dice Sartre, que la frase es suya, estamos condenados a elegir. Yo creo que el hombre carece de esencia, la idea básica del existencialismo, tiene que llenar ese vacío a través de sus actos, de sus decisiones, y estamos condenados a decidir en ese sentido. Incluso un condenado a muerte es libre hasta el último momento de aceptar o no aceptar lo que le pasa. Yo creo que el hombre es un ser libre, tiene que asumir las consecuencias de sus actos y tiene que elegir. Y veo una inquietante tendencia en la sociedad española actual, y me refiero a la vida política, a la no asunción de responsabilidades, a un discurso fatalista. Y yo creo que eso moralmente es una actitud nefasta. Creo que la libertad humana consiste básicamente en elegir y en asumir esas responsabilidades. Las personas que no asumen responsabilidades, yo creo que son personas miserables moralmente y que al final producen un enorme daño a su entorno. Hay otro elemento del libro y es una especie de tono nostálgico que atraviesa todas las reflexiones, ¿no? La forma en que miras tu pasado, tu infancia, tus amigos, la velocidad con la que pasa el tiempo y cómo se acelera, ¿no? Y también hay una especie, ¿cómo decirlo?, de sensación de la inutilidad de las cosas, ¿no? ¿Cómo haces compatible eso con la voluntad de sentarte a escribir un libro, con la voluntad de ir a trabajar todos los días, de escribir tu columna, porque hay una tensión inevitable, Por eso, ¿no? seguramente por eso, ¿no? Por ese vacío existencial que tenemos que llenar. Tenemos que llenar a través de nuestros vínculos familiares, del trabajo, de nuestras pasiones. Yo creo que tengo una visión muy negativa del paso del tiempo, ¿no? Y me doy cuenta de que casi todos los empeños en la vida humana son efímeros y a veces vanos. ¿Cuántas veces luchamos por algo y cuando lo hemos obtenido nos damos cuenta de que no era eso lo que queríamos? Pero sin embargo tenemos que seguir andando, ¿no? En cierta forma la vida es el camino y no la meta, porque yo creo que no hay ninguna meta. Y bueno, yo soy una persona muy, muy apasionada, o sea, disfruto mucho de un libro, de un partido de fútbol, de una conversación con un amigo. Y entonces, digamos, eso es una compensación de ese pesimismo existencial que tengo y de ese vacío, ¿no?, que está ahí, y de esa incertidumbre sobre el futuro, y también de esa sensación de envejecimiento, ¿no?, que me agobia mucho. Y al final, pues la única manera de compensar, de intentar combatir eso, pues es aferrarte al presente. Y te interesa mucho la reflexión del tiempo, de Bergson, pero no solo, de que el tiempo es relativo, Así ¿no? es, ¿Por así qué es. no compartes con los... Bueno, es que yo creo que efectivamente esa idea lineal del tiempo, el tiempo newtoniano de un tiempo eterno, eso ha quedado totalmente derrumbado por la física contemporánea, por Einstein y no digamos por la física cuántica. Es decir, volvemos a la idea de Bergson, de la diré, el tiempo es duración, el tiempo es subjetivo. Es decir, no pasan igual 10 minutos de intensa felicidad que de un dolor de muelas. Claro, o de una antesala burocrática. O de una antesala burocrática, que el tiempo se te hace eterno. Claro. O sea, todos hemos compartido esa experiencia de la subjetividad del tiempo. Creo que es evidente. En cualquier caso, si uno mira, intenta mirar más allá, te das cuenta, como te decía, que el universo existe de hace 13.800 millones de años y que durará todavía cientos de miles de millones o billones de años, ¿no? Al final se extinguirá por el segundo principio de la termodinámica, pero entonces, ¿qué representa nuestra vida en esa inmensidad del tiempo? Nada, es un destello, es un fulgor en una noche inmensa y por lo tanto nuestra vida es extraordinariamente breve, no representa nada, no somos nada. Y a mí eso sí que me produce, ¿cómo decirlo?, ¿no? Me agobia, me produce una sensación de angustia que me cuesta mucho racionalizar. Y que llevas además a las generaciones que te anteceden. Porque, por ejemplo, piensas que con tu muerte
será la última persona viva que recuerde a tus abuelos. Lo pienso continuamente. Es que además... Sí, que uno va borrándose y también después de muerte se va desintegrando. Sí, efectivamente. Se van borrando las generaciones, se va borrando el pasado. Yo, que soy el nieto mayor, soy la única persona de mi familia que sabe cómo vivieron mis abuelos. Conocí a mis bisabuelos. Conozco las historias de mi familia y tendría que escribirlas porque van a desaparecer cuando yo desaparezca. Y bueno, pues eso en el fondo es algo que se repite en todas las generaciones, ¿no? La memoria es algo muy frágil y tú pues recuerdas a tus padres, tus abuelos, pero tus hijos, tus nietos, ya para ellos serán personas extrañas. Y a mí eso me produce mucha desazón y por eso vuelvo continuamente a Miranda, donde tengo un piso, ¿no? Y paseo por los lugares de mi infancia, porque es como un intento de retener esa memoria que se va perdiendo en el tiempo. Por eso haces además esa bonita reflexión sobre los árboles y los bosques, sí, porque trascienden varias generaciones y son testigos mudos del paso de la vida, ¿no? Así es. Los chopos... Los chopos del río, veo que el libro lo has leído, lo sabes mejor que yo. Es así, los chopos que tienen un olor muy característico, el aroma de las hojas de los chopos, en el río Ebro. Pues fíjate que en Miranda de Ebro ha cambiado todo. Desde que yo nací, han pasado 70 años, ya no queda nada. Bueno, el puente viejo, sí, ¿no? El puente, hombre, algunos edificios, pero claro, las personas han desaparecido, pero queda el olor de los chopos en el río, que sigue siendo igual que cuando yo iba con 7, 8 años con mis padres en las tardes de julio y de agosto a merendar con una tortilla de patatas, con una gaseosa, y me bañaba allí en el Ebro. Y eso sigue, ese olor sigue exactamente igual, no ha cambiado. Hay en esa confesión que haces también de tu carácter, una que me llamó mucho la atención porque no es la que proyectas ni mucho menos, y es que te confiesas irascible, sí, ¿no? Si tuvieras que escoger uno de los 7 pecados capitales, sería la ira, ¿no? La ira, no he podido controlar la ira a mis 70 años. Lo llevo mal, me arrepiento, pero no la puedo controlar y me sorprende muchísimo mis reacciones. Digo, ¿cómo no soy capaz de controlarme? ¿Y puedes intuir qué te la provoca o es repentina? Es repentina, o sea, no es algo premeditado, sino que surge como una explosión. En mi caso, por ejemplo, me pasaba cuando jugaba al fútbol, a veces me pasa en mi familia, me pasa con mis amigos, o sea que tengo una especie como de ataques muy desproporcionados de ira, ¿no? Cuando algo me ofende. Pero luego me doy cuenta de que es algo totalmente irracional y que no puedo controlar y me da vergüenza, pero no puedo hacerlo, o sea, y me doy cuenta que quedo en evidencia ante los demás. Pero sinceramente no he logrado dominarlo, o sea, es algo que llevo en mis genes o en mi educación. Yo creo que es algo genético, porque yo creo que mi padre y mi abuelo tenían algo de eso. Lo que es interesante es que te atreves a confesarlo y a manifestarlo como un problema que claro, habita, pero ¿no? es que mira, yo tengo 70 años, si tú me hubieras hecho esta entrevista hace 20 años no lo hubiera dicho. Claro. Pero, o sea, ¿qué tengo ya que perder? Claro. O sea, a mi edad, o sea, con la cercanía, con la muerte a las puertas, el declive físico, no tiene sentido mantener determinadas máscaras. Y yo no creo en la sinceridad, ¿eh? Todos tenemos secretos, cosas inconfesables, pero esto no tiene mucho sentido negarlo porque es una evidencia y la gente que me conoce lo sabe. Hay otro aspecto de tu formación intelectual que está muy vinculado al cine y te importan mucho cierto tipo de cineastas y cierto tipo de películas, ¿no? Y cuentas además cómo el cine también puede ser un instrumento para conocer y para reflejar la realidad, ¿no? Digo lo mismo que en los libros. Yo he vivido a través del cine. Me he pasado tardes en la Filmoteca Nacional en Madrid, en la Cinemateca Francesa. He estado fascinado, sobre todo por el cine europeo, por la Nouvelle Vague, por Ingmar Bergman, por Fellini. Por Ron, ¿no? Por Henri Romet, que hay 3 o 4 películas suyas maravillosas, como Manu y Chemo. Y para mí el cine también ha sido una forma de vivir. Pues lo mismo, la misma impresión que me pudo causar la lectura de Los demonios de Dostoyevsky me produjo Jules et Jim de Truffaut. O sea que son emociones muy conexas, porque el cine y la literatura son un lenguaje que tiene mucho en común y yo soy una persona que ha vivido a través del cine y de la literatura. ¿Has pensado en por qué llevas
4 o 5 años seguidos publicando libros y antes no tenías tanta esa vocación? Bueno, sí, la respuesta es muy sencilla. Sí tenía la vocación. Lo que pasa es que era jefe de opinión del Mundo durante 26 años, trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y no tenía, en fin, era una situación de agobio profesional y de continuo estrés. Cuando dejé el Mundo y fiché por ABC como columnista en el 2017, pues he tenido más tiempo y he podido llevar a cabo inquietudes que tenía y que no había podido, que había sacrificado durante 40 años de vida activa en los periódicos. Al mismo tiempo, y es interesante, confiesas que las facultades creativas van mermando. Sin duda. Que es difícil llegar a la edad adulta mayor, a la vejez, con esas facultades. Y también hay una cierta necesidad de que el tiempo no te gane, ¿no? Claro, yo lucho contra el tiempo, pero que el deterioro que produce la edad es inevitable, me parece algo de sentido común. Yo he perdido memoria, se me olvidan los nombres. Leo un libro y me cuesta mucho retener lo que he leído. Sin embargo, no me cuesta escribir. Es curioso porque no me ha afectado a la capacidad de escribir. Pero soy consciente que mis capacidades van mermando. Y yo tengo un amigo que es neurólogo que dice que a partir de los 30 años se pierde creatividad, que las grandes obras se han hecho por personas jóvenes, y estoy bastante de acuerdo. Creo que a partir de una determinada edad, a lo mejor no son los 30, son los 40, se pierde mucha creatividad y, digamos, el cerebro se va anquilosando. Yo, desde luego, me considero una persona no solo con mucha menos energía, sino mucho menos creativa que hace 30 o 40 años. En las lecturas que atraviesan tu libro, detecto, pese a que hablamos el mismo idioma y pertenecemos a la misma cultura, una cierta separación entre el universo formativo de un hispanoamericano y de un español. Es posible. Y noto pocas interés y pocas lecturas por el mundo hispanoamericano. No, yo creo que no es cierto. O sea, aunque efectivamente cualquier persona que lea mi libro, incluso mi anterior libro, Iluminaciones, llegará a esa conclusión. O sea que hay realmente razones de peso para pensarlo. Pero yo, por ejemplo, me he pasado todo el verano leyendo a Baroja. Soy un gran lector de Unamuno, de Valle Inclán. Me encanta la literatura española. Como te decía antes, he leído a Octavio Paz, por supuesto a Vargas Llosa, con el que tenía una relación personal. He leído a Carlos Fuentes. Borges me fascinaba. Sí, Borges sí aparece, ¿no? Pero claro, tú me dices, ¿y por qué no están en este libro? ¿Por qué no están en tus libros anteriores? Pues tienes razón. No hay, por ejemplo, ninguna referencia a Cervantes. Pues eso significa algo, ¿no? Y revela también en mí una carencia o un orden de valores en el que a lo mejor inconscientemente estoy minusvalorando esa aportación de la cultura española y la cultura hispanoamericana. No lo sé, yo no soy quien para decirlo, pero no es algo consciente. O sea, no es que yo no conozca, por ejemplo, el boom de la literatura iberoamericana, evidentemente de Gabriel García Márquez o Vargas Llosa. Los leí y creo que tengo la primera edición en castellano del libro de García Márquez, de 100 años de soledad. De 100 años de soledad. O sea que te quiero decir que siempre me ha interesado y me ha fascinado, pero es verdad que no queda reflejado en mis libros. Eso me llamó la atención. Hay otro tema que creo que compartimos y es una fascinación y un dolor por la pérdida de la cultura judía europea a raíz del Holocausto. Muchas de tus lecturas son de pensadores y escritores que pertenecían a esa tradición cultural. Y luego muchas reflexiones muy profundas sobre el Holocausto, que van desde Eichmann en Jerusalén hasta El Jardín de los Conti Ficine de Bassani y toda la novela de Ferrara y muchas más que compartimos, ¿no? Así es. Y creo que Europa no se ha recuperado del todo de esa pérdida, ¿no? No, yo creo que hay en general en Europa una pérdida de esa tradición de las humanidades. Todos los primeros ministros europeos, especialmente británicos, hasta los años 50, sabían latín, habían estudiado humanidades. Eso se ha perdido. Las humanidades tienen un peso muy pequeño en la educación española y eso está muy conexo
con la pérdida de esa tradición literaria y cultural judeocristiana, ¿no? Al final nosotros, ¿qué somos? Venimos de la tradición clásica de Roma y de Grecia, y también venimos de toda la cultura judeocristiana. Y esas raíces se están perdiendo. No solamente se están perdiendo, se están desdeñando. O sea, incluso son, en España ahora mismo, están incluso mal vistas, están siendo obviadas. E incluso hay quien las sitúa como una especie de, no sé, con connotaciones pesimistas. Entonces yo creo que eso es un drama, o sea, tenemos que recuperar, y tú has dicho, por ejemplo, algún autor como Bassani, que me parece fundamental en las letras europeas, y yo qué sé, grandes escritores en ese ámbito, que yo creo que son capitales para entender Europa, y yo naturalmente que los he leído y los he disfrutado muchísimo. Por ejemplo, Singer, que haces una reflexión hermosísima de sus memorias, ¿no? Las memorias son increíbles, ¿no? Lo que cuentan sobre su complicada vida amorosa, su problema de adaptación cuando emigró. Tres mujeres al tiempo, ¿no? Tres mujeres al tiempo, eso está en una novela, que tenía un verdadero problema, y luego cuenta muy bien cuando emigró a Estados Unidos lo difícil que le costó adaptarse, ¿no? Claro. Bueno, y él fue fiel a su lengua materna, ¿no? Claro, escribía en yiddish, ¿no? Y su cultura hebrea impregna todas sus páginas, ¿no? Y me parece maravilloso. Hay una novela que me gusta muchísimo, La familia Moscat, me parece que es increíble, que es una de las grandes novelas del siglo XX, y luego sus relatos cortos, ¿no? Tiene un relato sobre Spinoza que es increíble. Claro, pues es una pena, ¿no? Por ejemplo, habría que reivindicar a Singer como un gran escritor occidental, europeo, porque es un escritor europeo. Y sin embargo, pues en España es muy poco conocido, muy poco leído, y esa tradición se está perdiendo, ¿no? Este tipo de autores cada vez tienen menos peso, y yo creo que eso es un drama cultural, y algo que nos empobrece muchísimo. En el libro hablas de cosas que dan pie como a pensar en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, especulas mucho cómo pudo haber sido la conversación entre Leibniz y Spinoza, Sí. ¿no? Pero también te interesa mucho la ruptura entre Hume y Rousseau, Sí. cuando él además lo había recibido. Sí. Esos diálogos entre filósofos distantes, pero al mismo tiempo amigos y coetáneos. Me los he imaginado muchas veces, ¿no? En el caso de Rousseau fue tremendamente ingrato, porque tuvo que huir de Francia, y Hume le acogió generosamente en su casa y se preocupó de que le dieran, creo que una beca o unos ingresos, ¿no? Y Rousseau se portó tremendamente mal con él. A mí eso me sorprende mucho, ¿no? Pero Hume era una persona muy bondadosa, se ve al leer su testamento vital, claro, ya que a mí me impresiona mucho, ¿no? Es muy breve, y cómo él explica cómo ha vivido y cómo quiere morir, y me parece de una humanidad increíble. Que acepta con 65 años que está por morir y no tiene ni culpas, ni dolores, ni reproches que hacer, ¿no? No hace ningún reproche. Creo que un poco tu libro, aunque no te quede mucho de vida, tiene ese espíritu, ¿no? No lo había pensado, pero me parece muy sugerente la idea y la acepto, ¿no? Y pues en el otro caso, claro, me he imaginado, casi podría escribir la conversación entre Leibniz y Spinoza, así me la imagino, y creo que no se aparta mucho, ¿no?, de lo que sucedió allí en los últimos días de vida de Spinoza, porque Leibniz era un diplomático, era un hombre poderoso, un hombre de éxito, un gran científico, y claro, Spinoza era un hombre relativamente desconocido que vivía como pulidor de lentes en una pequeña habitación. Expulsado de la comunidad judía, exactamente, totalmente aislado. Entonces era un encuentro muy asimétrico. Sin embargo, a nivel intelectual, creo que en esa conversación me imagino que, en cierta forma, quedó patente la superioridad intelectual y el genio de Spinoza sobre Leibniz. Y sobre todo, digamos, su ejemplo ético y su modo de vivir, que yo creo que eso es lo que le fascinaba a Leibniz, que en el fondo tenía una cierta envidia hacia lo que era y representaba Spinoza. Hay en el libro también una defensa de aquellos intelectuales, pensadores, escritores que no tienen miedo a situarse en contracorriente, ¿no? Y lo llevas, eso sí, al presente y a ciertas, digamos, verdades que se han impuesto, aunque sean discutibles, y que la gente tiene miedo de rebatir o comentar, ¿no? Desde el cambio climático hasta el feminismo más radical, y creo que ese espíritu es el que quieres vindicar también, ¿no? Reivindicar. Sin duda, me parece muy peligroso el discurso de lo políticamente correcto. Vivimos en una sociedad donde se impone la autocensura. Nadie se atreve a cuestionar el cambio climático,
a cuestionar el discurso feminista, a determinados discursos sobre la inmigración. O sea, son verdades establecidas oficiales y yo evidentemente no las acepto. Es decir, cada hombre está obligado a pensar por sí mismo y yo creo que hay mucho de mentira en esos dogmas, ¿no? No se puede imponer la razón desde arriba, no se puede decir lo que uno tiene que pensar. Y esto que le sucedió a Spinoza, que fue expulsado cuando tenía 20 años de la comunidad judía, pues en cierta forma sigue sucediendo de otra forma mucho más sutil, pero aquel que no comulga con esos dogmas pues es expulsado de la comunidad bien pensante, del mundo de los medios de comunicación, y yo creo que eso es una tendencia muy inquietante de nuestra sociedad, ¿no? Ese discurso que prima lo identitario, lo políticamente correcto, que establece determinadas cosas que uno tiene que pensar para ser un buen ciudadano. Yo creo que todo eso es tremendamente empobrecedor y peligroso porque eso crea el germen de un nuevo autoritarismo. Claro. Ahí no hay en esa línea, y quizás sería una de las poquísimas críticas que haría tu libro, cuando glosas distintos escenarios del mundo donde el mal se manifiesta, menciona siempre la devastación de Gaza, ¿no? Sí. Y me parece que más allá de los excesos que pueda estar cometiendo el Estado de Israel, no hay que olvidar que es en respuesta a un intento o manifiesto abierto, claro y iniciado de genocidio por parte de Hamás, ¿no? No lo puedo rebatir porque eso es cierto. Vamos a ver. Lo que pasa es que en el libro las referencias a Gaza, que hay varias, pero son absolutamente escuetas. Claro. Yo he desarrollado lo que pienso sobre la guerra entre Israel y Hamás en mis artículos en ABC. Primero, condena absoluta y tajante de la acción terrorista de Hamás, una acción criminal. Hamás es un grupo terrorista que quiere destruir el Estado de Israel. Por lo tanto, Israel actuó en legítima defensa. Es decir, yo eso no lo discuto. Lo que yo he criticado es el uso desproporcionado de la fuerza. Es decir, no me parece aceptable éticamente ese bombardeo, ese lanzamiento de misiles que al final ha provocado la muerte de 60.000 civiles. Me parece que eso es desproporcionado. Sé que es muy difícil establecer una proporción entre el fin y los medios, pero a mí me parece que la acción del gobierno de Israel es demasiado desproporcionada. Me parece que se están cometiendo crímenes de guerra que yo creo que por los que tendría que responder el gobierno de Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional, y yo no culpabilizo al pueblo de Israel ni al Estado judío, porque en Israel hay muchas personas que se oponen a la forma como Netanyahu está llevando esta guerra. En el libro buscas una compensación entre el alejamiento que tuviste con tu padre y la cercanía con la enfermedad de tu madre, ¿no? Es una especie de darte cuenta en la vida adulta de que cometiste una injusticia e intentar remediarla en vida, ¿no? Bueno, no lo sé, también es algo, yo creo, casi instintivo, ¿no? Yo he tenido una relación más cercana con mi madre que con mi padre, porque con mi madre mi madre es una persona que no tenía ideas políticas, era una ama de casa. Por lo tanto, mi acercamiento es mucho más emotivo. Tengo una relación más emocional con ella. En cambio, con mi padre estaba envenenada por sus ideas políticas y las mías. Pero sí, la enfermedad de mi madre, que tiene 99 años, tiene demencia senil, está en una silla de ruedas, pues ha agudizado mi pesimismo, ¿no? Porque al final no tiene sentido ese tipo de vida, ¿no? ¿Por qué una persona tiene que vivir en esas condiciones? Al perder la conciencia pierde el ser, ¿no? Por supuesto, es que ella no tiene ya prácticamente conciencia de lo que la pasa. Y no sé, es como una vida vegetativa y me parece tremendamente cruel, ¿no? Es otra de las cuestiones que yo no acabo de entender y que chocan con la fe religiosa, con la creencia en un Dios bueno y omnipotente. No sé, lo que le pasa a mi madre es muy duro, es incomprensible y tremendamente cruel. Hay en el libro tu formación filosófica, tus lecturas literarias, tu mirada al cine, pero también quizá buen hijo de ferroviarios de Sí. Miranda Sí. del Duero, del Ebro, una permanente
fascinación con el viaje, ¿no? Bueno, También como un espacio de no conocimiento. quepa ninguna duda. Yo siempre pensé que iba a ser ferroviario, claro. Tu abuelo y mucha No, parte de no, tu no, no. familia. Mi padre, que era el director del economato de Renfe. Así es. Sus dos hermanos, mi abuelo, todos sus hermanos, que eran 4 o 5, mi bisabuelo, todos trabajaban primero en la Compañía del Norte y luego, a partir de 1939, en Renfe. Que es además Miranda es un centro neurálgico. Era un brutal. centro neurálgico, era la estación ferroviaria más importante de España hasta los años 60. Trabajaban 1.500 personas. Yo creo que Miranda de Ebro es la más grande que Atocha, la estación, porque todo el centro de mantenimiento del norte, de los talleres, digamos las comunicaciones este-oeste, norte-sur, pasaban por allí. Eso ya ha desaparecido, la estación es un ente marginal, ya no existe nada de eso. Pero claro, yo conocí una estación en la que había 2 kioscos de prensa. Claro. Claro, que estaba llena de gente, que entraban, cada 5 minutos entraba un tren. Y por tenías tanto, el privilegio de familiar de poder claro, viajar donde yo quisiera. sí, tenía un kilométrico, pero es que yo además conocía a los maquinistas, conocía la estación y teníamos un kilométrico para viajar gratis toda la familia. Por lo tanto, yo estuve totalmente integrado en el mundo del ferrocarril hasta los 10 años, hasta que dejé Miranda, y naturalmente eso me marcó muchísimo y también lo asocio a esa felicidad de mi infancia. Por último, 2 preguntas. Una todavía en el seno de esta conversación. Una discusión que tienes en el libro es la lectura de Dios, la ciencia, las pruebas de Sí, Bourdieu y de Bonacieux, ¿no? bueno, sí. Es un libro que postula que la ciencia moderna demuestra la existencia de Dios, ¿no? Bueno, y tú lo refutas. sí, bueno, vamos a ver, ellos no lo dicen tan categóricamente. Dicen que la ciencia moderna vuelve a avalar la alta probabilidad de que Dios creara el mundo. Claro, eso no lo pueden demostrar, pero dicen que así como los avances científicos de las primeras décadas del siglo XX, el evolucionismo de Darwin, la psicología de Freud, el marxismo, todo eso apuntalaba la no existencia de Dios, que Dios era una creación innecesaria, una ilusión, como decía Feuerbach, ¿no? Que me gusta mucho el libro de Feuerbach. Ahora, los últimos avances de la física, es decir, el descubrimiento del Big Bang, la génesis de la materia, vuelven a plantear otra vez el tema de la existencia de Dios y a establecer que hay causas científicas que contribuyen a reforzar esa hipótesis. La prueba es lo que me respondió a mí Stephen Hawking, que no me respondió nada. Claro. Por lo tanto, si Stephen Hawking es incapaz de responder a esa pregunta del origen de la materia, eso permite justificar a los científicos cristianos, creyentes, que Dios fue el creador del mundo. Y pues muchísimas gracias, Pedro, por esta tan agradable conversación. A ti. Y te quiero hacer una última pregunta que le hago a todos mis invitados, y es que recomienden un libro que no pueden pasar por este bajo mundo sublunar sin haber leído, con la idea de que un libro es poco, pero entre todos estamos construyendo una biblioteca, ¿no? Bueno, este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Thomas Mann, y yo creo que La montaña mágica es uno de los grandes libros del siglo XX, una gran novela, que yo creo que lo que cuenta es la crisis europea en el periodo de entreguerras a través de una metáfora, que es el sanatorio de Davos, y yo creo que es una novela altamente recomendable por muchas razones, no tenemos tiempo para extendernos, pero a mí me resulta apasionante y enriquecedora la lectura de esa novela a la que vuelvo siempre. Y de la que haces un detenido análisis en el libro, y que es efectivamente fascinante. A mí lo que más me sorprende de esa novela es que todo mundo sabe, menos Hans, que va a acabar en el hospital y que está enfermo. Claro, ¿no? Bueno, yo creo que desde la primera página se intuye. Y es algo... Claro, porque yo creo que es una metáfora de Europa, ¿no? Así es. Europa está enferma, pero no es consciente de su enfermedad, ¿no? Y luego los diálogos tan apasionantes en la segunda parte del libro entre Nafta y Settembrini, ¿no? El creyente, el integrista, el fanático y el liberal, escéptico. El libre pensador y el dogmático, ¿no? Y claro, eso refleja muy bien la época, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX y ese debate que es el debate entre la razón y el sentimiento,
entre pues, el agnosticismo, el ateísmo y Dios. Pues nos quedamos con el enigma de Dios y con la montaña mágica de Thomas Mann. Muchas gracias. Un placer, Pedro. Ricardo. Lo mismo Muchas digo. gracias.